Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado, en esta hermosa noche que el Señor nos permite volver a ti una vez más con palabra de Dios. Estamos más que contentos, ¿verdad? Le damos gracias a los hermanos que están escuchando palabra profética de semana en semana. Sabemos que hay muchos hermanos conectándose, nos escriben. Inclusive nos hemos comunicado con algunos de ellos por teléfono, por email. Bueno, un gozo, mi hermano, en poder estar aquí como servidor del Señor para servirle a ustedes en todo lo que podamos, para ayudarnos unos a los otros, a edificarnos hasta llegar a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Y en esta noche vamos a tratar de trabajar en eso mismo, edificarnos para crecer, y eso se hace a través de la revelación de la palabra. Los ministerios fueron puestos para edificar al pueblo, edificar el templo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Hay que edificarlo, construirlo. Eso es lo que quiere decir esa palabra edificar, construir, levantarlo para arriba, como levantaron la ciudad, las murallas de Jerusalén allá, Nehemías y Esdras. Ellos estaban edificando la ciudad, construyéndola. Pues nosotros estamos para ser edificados los unos sobre los otros como piedras vivas, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y Dios ha puesto ministerios para hacer esa labor. Los ministerios reciben la revelación por el Espíritu Santo, por la unción, y ellos la imparten a los miembros del cuerpo para que esos miembros se construyan, se edifiquen y crezcan, para que estemos preparados para el día de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi hermano, en esta noche, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hacer un estudio bíblico, el cual he titulado Los 5 ministerios de Cristo. Los 5 ministerios de Cristo. Y fíjate bien que ese título tiene algo peculiar ahí, que dice, no dice solamente los 5 ministerios, dice los 5 ministerios de Cristo. Y hay una razón bien importante por la cual la he titulado de esa manera, y es que hay que entender que los ministerios son del Señor. Y vamos a ver a través de este estudio la importancia de los 5 ministerios que el Señor estableció, y algunos detalles bien importantes acerca de estos ministerios para tratar de aclarar la confusión que se ha infiltrado en la iglesia del Señor acerca de los ministerios. Hay una confusión que se ha metido en la iglesia que ha traído mucha contienda. Gente está en contienda acerca de cuáles son los ministerios que están vigentes hoy día en la iglesia. Y esta confusión ha causado que hayan dos extremos de pensamiento, dos diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a los ministerios. Y en estos dos extremos está la gente que ellos creen en los 5 ministerios que todavía están, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos todavía creen que eso están vigentes. Y está el otro extremo, que no cree que los ministerios, que hay ministerios que todavía están vigentes. No creen en apóstoles, no creen en profetas, no creen. Mire, mi hermano, yo me he encontrado con pastores que no creen ni siquiera en los evangelistas. Ellos dicen que el único ministerio que queda es el de pastor. O sea que hay dos extremos dentro de lo que llamamos iglesia. Y esto, mi hermano, lo que ha traído es una confusión bien grande. La gente no sabe ni qué creer ya. Y hay algunos que han adoptado ciertas creencias simplemente porque les favorece a ellos. Y eso es usualmente lo que pasa, mi hermano. Nosotros en la carne lo que queremos, nuestra carne lo que siempre quiere es adoptar la doctrina de una iglesia que nos conviene. Por eso que usted ve que el que le gusta el libertinaje se va por una iglesia liberal. Y el que le gusta estar en contiendas, en quejas, en peleas y mandar a todo el mundo para el infierno, pues va y se busca una iglesia donde eso es lo que practican. Cada cual busca la cueva donde mejor le conviene la cosa, donde mejor le acomoden su pecado. Estos dos extremos, déjame ver si puedo entrar en este estudio sin salirme de la línea de pensamiento. Estos dos extremos, mi hermano, han llevado a estas personas
a que los dos rechacen ministerios que son de Dios y que acepten ministerios que no son de Dios. Escuche esto bien. Hay quienes aceptan, dentro de los que aceptan que los 5 ministerios están vigentes hoy, dentro de ellos aceptan ministerios. Yo espero que eso no se oiga. Alguien tiene un cajo de cajera allá afuera, mi hermano, que lo tienen encendido. Dentro de los que aceptan los 5 ministerios, para el día de hoy, ellos aceptan ministerios que no son de Dios. Y de la gente que no acepta que los 5 ministerios son para el día de hoy en la iglesia, ellos rechazan ministerios que sí son de Dios. Entonces, esto es un revolú lo que está causando, mi hermano, porque los ministerios que son de Dios están siendo rechazados y los que no son de Dios están siendo aceptados. Esto hay que explicarlo y entenderlo y aceptar lo que enseña la Biblia, no importando lo que te hayan enseñado, no importando lo que crean en tu iglesia, no importando lo que crean en tu denominación. Hay veces, mi hermano, que a nosotros nos han enseñado algo tantas y tantas veces y por tantos años que es bien difícil que uno crea otra cosa. Pero para eso es que está la palabra. La palabra está para limpiarnos toda mentira de nuestra mente, limpiar la mente entenebrecida. Ahora, ¿por qué es que esto está de esta manera, mi hermano? Mire, hay gente que rechaza los verdaderos ministerios, los verdaderos ministerios, porque hay veces que han leído algún versículo bíblico que a ellos les hace pensar que algún ministerio ya terminó. Como por ejemplo, allá en Lucas 16:16, Jesucristo mismo dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Vamos a buscarlo. Lucas 16:16. Este versículo, cuando la gente lo lee, ellos entienden que Jesús está diciendo que ya no van a haber más profetas. Mira lo que dice Lucas 16:16. Esto es Jesús hablando. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. ¿Lo escuchaste bien? Mira lo que dice una vez más. La ley y los profetas fueron hasta Juan. La gente piensa que eso quiere decir que una vez que viene Juan el Bautista, se acabaron los profetas. Pero en realidad ese versículo no está hablando de que se acabó un ministerio. Eso está hablando de la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Qué son la ley y los profetas? La ley y los profetas son todos los escritos de la ley y de los profetas del Viejo Testamento. Todos los escritos, o sea, todo el Viejo Testamento es considerado ley y profetas. Eso cuando llega Juan el Bautista y anuncia a Cristo, ya eso de la ley y los profetas, ya eso no es lo que se anuncia. Ahora se va a anunciar el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Eso es lo que Jesucristo empezó a predicar. Eso es lo que Jesucristo mandó a los discípulos a predicar. El reino de los cielos. Eso es lo que Juan el Bautista estaba predicando. Que se arrepintieran. Para eso era su bautismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él no estaba predicando ley a tal nivel que él ni siquiera iba, él no se asociaba con el templo de Jerusalén, donde se practicaban todos los ritos y ceremonias de la ley. Él ni siquiera se asociaba con esa gente. Él estaba por allá perdido en un desierto, comiendo langosta y miel silvestre. El hombre era bien diferente, pero era porque él era un hombre que ya había entrado en el tiempo de Dios. Espiritualmente hablando, era una sazón nueva. Algo nuevo iba a empezar y algo viejo se iba a acabar. ¿Qué es lo nuevo que iba a empezar? El reino de los cielos, el anuncio del reino de los cielos, la llegada del reino de Dios a la tierra en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que se iba a acabar? Lo de la ley y de los profetas. O sea, en Lucas 16:16, la gente cuando utiliza este versículo para tratar de decir que mira, pues se acabaron los profetas, no están estudiando la palabra en realidad, mi hermano. Simplemente están repitiendo lo que se ha enseñado en las iglesias que ellos van.
no es algo que en realidad ellos han escudriñado, porque si se ponen a escudriñar van a encontrar en muchos diferentes lugares donde Jesucristo se refiere al Antiguo Testamento de manera de decir la ley y los profetas. Ok. Es una razón que rechazan algunas personas los profetas. Hay muchas otras, pero te voy a dar ese ejemplo nada más. Mira, una razón que rechazamos a veces el ministerio de los apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11 y el versículo 13. Mira lo que dice Pablo diciéndole a la iglesia. Él le dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Transfigurándose. Eres para allá, mi hermano. Hay gente que se transforma para parecerse a un apóstol de Cristo. Y él dice, y no es maravilla que ellos hagan eso, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. O sea que hay ciertas personas que Pablo decía que van a ser personas que ellos se van a transformar de una manera que van a imitar y fingir ser apóstoles de Cristo. Pero él le dice en el versículo 13, 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles. Y esta frase, falsos apóstoles, se encuentra en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Y la gente ha utilizado eso, ¿verdad? Porque la Biblia ataca bien duro a los falsos apóstoles. Pero la gente ha utilizado eso para negar el ministerio de apóstol. Pero fíjate bien, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está diciendo que los apóstoles no existen, porque él mismo era un apóstol. Él defendía su apostolado. Pero él lo que está hablando es de que habían falsos apóstoles. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso, mi hermano? El hecho de que hayan falsos apóstoles, y están votados hoy en día, mi hermano, el falso apóstol está que hace orilla. Pero el hecho de que ellos existan, eso no quiere decir que Dios acabó con el ministerio del apóstol. No podemos decir, no, eso ya no existe los apóstoles porque todos los apóstoles son apóstatas. No podemos decir eso, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, si nosotros hablamos de esa manera, estamos enseñando algo que la Biblia no enseña. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde en la Biblia se enseña que Dios iba a terminar con algunos ministerios y iba a dejar a otros ministerios? Cuando miramos los 5, ¿dónde la Biblia enseña que él iba a acabar con 3 ministerios y que iba a dejar a 2? No lo vas a encontrar. La Biblia no habla de eso. Porque los 5 ministerios es algo que eso está en el cuerpo de Jesucristo. Eso es parte de Cristo. Cristo mismo, él era los 5 ministerios. Y como él era los 5 ministerios, él ejercía los 5 ministerios. Esos 5 ministerios permanecen hoy día en su cuerpo, que es la iglesia. Mientras el cuerpo de Jesucristo exista, esos 5 ministerios van a existir. Mientras el cuerpo de Jesucristo esté sobre la tierra, va a continuar necesitando ser construido, edificado. ¿Y quiénes son los que edifican y construyen ese cuerpo? Los ministerios. Para eso fue que Dios los puso. O sea, que los ministerios en realidad son parte del cuerpo de Cristo. Y no podemos sacarlos del cuerpo de Cristo, porque sería lo mismo como cortar un miembro. Es como quitar los dones. Hay iglesias que enseñan que los dones ya no existen. Hay grupos cristianos que dicen no, que los dones ya no existen. Eso era para los tiempos de los apóstoles. Hoy día no hay dones espirituales. Ellos no creen en profecía, no creen en lengua, ni en milagro, ni en sanidad. Ellos no creen en palabra de ciencia, ni de sabiduría. Ellos no creen en nada. Ellos dicen que los dones dejaron de existir. Pero es que los dones están en el cuerpo de Cristo.
Mírate esto, mi hermano, del cuerpo de Cristo. Vamos a ver si... Bueno, antes de entrar en eso del cuerpo de Cristo, déjame mostrarte algo. Mira cómo, aunque la gente han tratado de eliminar a los profetas y los apóstoles, mira cómo en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, los profetas y los apóstoles existían. Vela de esto. Hechos capítulo 13. Esto es bien importante. Y después vamos a entrar a lo del cuerpo de Jesucristo, que tiene los 5 ministerios. Hechos capítulo 13. Yo quiero que tú marques estos versículos. Vamos a hacer 2 versículos. Que tú los marques, los apuntes, los tengas ahí. Porque son versículos que prueban completamente, inequívocamente, que estos ministerios son partes de la iglesia. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1, acerca de los profetas. Para que vea que los profetas no desaparecieron con Juan el Bautista. Habían profetas en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia primitiva. Hechos 13, versículo 1, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y eran estos: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio Cireneo, Mahanaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos hombres que están aquí nombrados estaban en la iglesia de Antioquía, que es el primer lugar donde los discípulos y los creyentes fueron llamados cristianos. En esta iglesia, la Biblia dice, en Hechos 13:1, que habían profetas y maestros. O sea que los profetas existían en la iglesia primitiva. Y aquí hay nombres de ellos y todo. Están nombrados por nombre. Los profetas, las personas que dicen que los profetas terminaron con Juan el Bautista, tendrían que ignorar este versículo que dice que habían profetas en la iglesia de Antioquía. Muy bien, ahora vamos a Hechos capítulo 14, para que tú veas lo que dice la Biblia acerca de los apóstoles. Y aquí cualquiera diría: no, pero Pedrito, acuérdate que entendemos que en la iglesia primitiva estaban los 12 apóstoles, pero después de ellos, dice la mayoría de las personas, después de los 12 apóstoles no hay más apóstoles. Eso es lo que la gente, ¿verdad?, quieren inculcar. Y dicen que allá en la Nueva Jerusalén habían 12 muros con los nombres de los 12 apóstoles y todo eso. Muy bien, entendemos que habían 12 apóstoles. Pero mira lo que dice Hechos 14:14. Te va a nombrar a un apóstol que no era de los 12. Hechos 14:14. Mira lo que dice esto aquí. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces. Una vez más. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces. Aquí la Biblia llama a Bernabé un apóstol. Hechos 14:14. Apúntalo, márcalo, grábatelo. Aquí hay un apóstol, además de uno de los 12 apóstoles. Te voy a decir, aquí lo que estaba pasando, esto era cuando Pablo estaba en Iconio y Listra, y allá fueron y estaban haciendo algo, que hicieron un milagro, creo que fue. Entonces, cuando ellos hicieron el milagro, pues la gente se impresionaron tanto que pensaron que ellos eran dioses. Y a uno le decían Júpiter y al otro le decían, qué sé yo, el nombre que le ponían. Eso era el nombre de los dioses paganos de ellos. Pues le pusieron un nombre pagano a Pablo y otro nombre pagano a Bernabé.
Y cuando ellos hacían esto era porque los estaban tratando de reconocer como si fueran dioses que habían descendido del cielo y estaban en la tierra en forma humana. Cuando ellos escuchan eso, pues ellos se rasgan las vestimentas y los tratan de detener para dejarles saber, nosotros somos humanos igual que ustedes, no blasfemen contra Dios porque este poder es de Dios. Entonces, en medio de todo eso, la Biblia menciona que Bernabé era un apóstol. Entonces, si nosotros creemos que solamente habían 12 apóstoles, ¿cómo es que la Biblia, en Hechos 14:14, llama a Bernabé un apóstol? Mira, te lo voy a leer otra vez. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rompieron sus ropas y se lanzaron al gentío dando voces. Eso es inequívoco, mi hermano. Eso no hay quien lo cambie, eso está escrito. Y por si acaso, como si fuera poco, Bernabé y Pablo recibieron el llamado el mismo día juntos. Los llamó el Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 13. En aquel lugar donde estaban en Antioquía, donde estaban los profetas y los maestros, en ese mismo lugar, el Espíritu Santo habló y dijo, separadme a Bernabé y a Pablo para el ministerio que les tengo. Hechos capítulo 13. Búscalo allí y lo vas a ver. Separadme a Bernabé y a Pablo para el ministerio que les tengo. O sea que Bernabé y Pablo tenían el mismo ministerio. Tuvieron el mismo llamado por el mismo Espíritu Santo en el mismo día, en el mismo lugar. Y fueron enviados a la misma misión. Y por eso es que vemos en la trayectoria de Pablo y Bernabé que ellos siempre trabajaban juntos. Alaba la gloria de papá. Fue algo que Dios mismo hizo. El Espíritu Santo los llamó con el mismo ministerio a hacer la misma labor. Tenían el mismo rango espiritual en la labor de Jesucristo. Entonces, queda establecido bien fácil que dentro de la iglesia primitiva habían profetas y habían apóstoles, además de los 12 apóstoles. Eso es algo que para muchos hermanitos que han estado en ciertas iglesias se le hace difícil tragárselo. Yo me acuerdo la primera vez que yo leí esto, que yo me di de cuenta, yo brinqué para arriba porque yo nunca había visto eso. Y yo dije, pero Señor, aquí dice que habían apóstoles. Y uno de ellos era Bernabé. Y entonces pues yo tuve que sentarme y tragarme esa palabra y decir, bueno papá, eso es lo que dice la Biblia. Aunque la iglesia donde yo voy, ellos no creen en esto, esto es lo que yo voy a creer. Ayúdame, Señor, a creer tu palabra. Y eso es lo que yo te exhorto, hermano, que tú hagas siempre. Que tú creas la palabra del Señor por encima de lo que te enseñan en tu iglesia, en tu denominación, en tu concilio, en tu grupo sectario, como se llame. Tú siempre vete por la palabra. Porque si tú honras la palabra, honrarás a Cristo. Y si honras a Cristo, Él te honrará a ti. Pero si tú honras a los hombres, o a tu denominación, o a tu pastor, o a tu iglesia, Cristo no te va a poder honrar. Y si honras a los hombres, en vez de honrar la palabra, y Cristo sabe que lo estás haciendo a sabiendas, tú estás, como quien dice, avergonzándote de Cristo. Mi hermano, no caigas en eso. Nunca. Nunca permitas caer. No dejes que tu alma, por más debilucha que sea, caiga en tener miedo de lo que te van a decir los hombres o lo que te van a hacer en tu iglesia. A tal grado que tú niegues la palabra. Nunca permita que tu alma esté en esa debilidad. Si tú te encuentras en una batalla que no te atreves a creer la palabra por culpa de lo que enseñan en tu iglesia, tú necesitas meterte con Dios a 911 o, mi hermano, de emergencia. Tienes que fortalecerte, tienes que limpiar tu alma, tienes que vencer ese viejo hombre, tienes que esa carnalidad, tienes que aplastarla y sujetarla a los pies de Jesucristo, que es la palabra. Porque eso, mi hermano, es lo que impide que tú seas edificado en la revelación, que tú crezcas, que tú subas escalones en la revelación, en el conocimiento del Hijo de Dios y puedas llegar a una perfección. Mientras tú le tengas miedo a tu denominación, a tu iglesia, a lo que digan allí, tú te vas a quedar estancado en ese nivel espiritual y vas a tener un crecimiento anormal y vas a estar enfermizo y nunca vas a llegar a la estatura de un varón perfecto, porque es una prueba de tu fe. Cristo
nos prueba a ver si verdaderamente lo amamos. ¿Cómo Él lo hace? Pues Él nos presenta palabras que nosotros no conocemos y que ven en contra de lo que a lo mejor la gente quiere que nosotros hagamos. Y Él nos pone entre la espada y la pared y después dice, vamos a ver lo que vas a hacer. Y dependiendo como nosotros decidamos, si nos vamos con la palabra o con aquello, dependiendo la decisión, pasaremos la prueba de la fe o fallaremos en la prueba de la fe. Así que mi hermano, hay que estar, ya usted sabe, preparadito, orando y velando para no caer en tentación. Ahora, vamos a lo que estaba hablando ahorita. El cuerpo de Jesucristo es el que tiene los 5 ministerios. Por eso es que esos 5 ministerios no pueden dejar de existir, porque están en el cuerpo. Y mientras estén en el cuerpo, vive Dios. Mientras esos ministerios están en el cuerpo, ellos van a estar trabajando. De que hay falsos, olvídese, están votados, pero no podemos eliminar los ministerios simplemente porque hay ministerios falsos. ¿Usted sabe cuántos pastores falsos hay? La Biblia habla de falsos pastores, pero eso no quiere decir que todos los pastores son falsos, ni que tampoco podamos eliminar los ministerios de pastor. Lo mismo con los maestros, falsos maestros se levantarán. Pero los maestros es un ministerio que está en el cuerpo de Jesucristo y los necesitamos. Son bien importantes. Mire, acerca de los ministerios en el cuerpo de Jesucristo, vamos a Hebreos. Bien rapidito. Hebreos capítulo 3. La introducción siempre me coge tanto tiempo, mi hermano. Me pongo a hablar y no termino. Vamos a ver si entramos aquí. Hebreos capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial. Lo que estamos haciendo ahora es, vamos a ver cómo Cristo, cómo estos 5 ministerios estaban en Cristo. Cómo es que estos 5 ministerios eran ministerios que Cristo ejerció en su vida natural aquí en la tierra. Él ejerció los 5 ministerios porque estaban en Él, en su cuerpo. Un ejemplo, mira cómo Cristo era apóstol. Hebreos 3, 1. Dice así, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, esto es a Cristo Jesús. ¿Usted ve lo que dice ahí? Por tanto, hermanos santos, considerad al apóstol de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Considerad al apóstol. El primer apóstol en el Nuevo Testamento es Jesús. Cristo es un apóstol. ¿Cómo es que Cristo es un apóstol? Bueno, la palabra apóstol en realidad no es ni una palabra en español. La palabra apóstol, una palabra griega que significa alguien que es enviado. Uno que es enviado a cumplir una misión. Jesucristo fue enviado por el Padre a cumplir una misión. Eso lo constituye a él un apóstol. Usted sabe que en la iglesia hoy día llaman mucho a... Hay un ministerio que no se lee en la Biblia, que le llaman misionero. La gente habla del ministerio. Fíjate, hay gente que niega a los profetas y niega a los apóstoles. Sin embargo, aceptan el ministerio de los misioneros. Y los misioneros no aparecen en la Biblia, por lo menos esa palabra misionero. Usted la busca en la Biblia, tú no vas a encontrar la palabra misionero, a menos que tú vayas y la leas en la Biblia en latín. La Biblia católica que está en el lenguaje latín, que ellos cogieron la palabra apóstol y la tradujeron al latín como misionero. Esa palabra misionero viene de los católicos, la Biblia católica, perdón, no viene de los católicos, viene de la Biblia católica. La palabra misionero es apóstol en el lenguaje latín. Entonces hay montones de personas que dicen, no, yo no creo en los apóstoles, yo creo en los misioneros. Ellos no saben que están diciendo lo mismo. Ahora, hay montones de gente que dicen ser misioneros. Aquí volvemos al mismo problema. Gente que dicen que son misioneros, pero en realidad ellos no hacen el trabajo de misioneros. Tienen el título de misioneros. Ese es el problema con los ministerios hoy día. Que hay montones de gente que tienen títulos de estos ministerios, pero no ejercen el trabajo del ministerio. El ministerio es un trabajo, es algo que Dios nos mandó a hacer y tú vas y lo haces. Es como alguien decir, yo soy mecánico de automóvil. Bueno, ¿cómo yo voy a saber que yo soy un mecánico de automóvil? Bueno, porque yo arreglo los automóviles.
Pero si yo vendo plátanos en la esquina allá abajo y alguien viene y me dice, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Sí, bien, yo soy mecánico de automóvil. Y dice, mecánico, mi hermano, ¿y por qué usted vende plátano? No, esto es lo que yo trabajo, pero yo en realidad, yo soy un mecánico de automóvil. Así mismo es estos charlatanes que dicen que son apóstoles y no hacen el trabajo de apóstol. Es lo mismo. Y lo mismo sucede con gente que dicen que son misioneros. Ellos dicen que son misioneros, pero no hacen el trabajo de misioneros. Lo mismo con los que dicen que son evangelistas y no evangelizan. Usted lo ve que ellos son predicadores y van a las iglesias a predicar esperando que le den una ofrenda. Ellos predican, a lo mejor te exhortan, gritan, cogen. Yo no sé qué es lo que hacen allí. Pero no evangelizan. Ellos predican, pero ellos se presentan como evangelistas. Eso es una mentira. Un evangelista es alguien que lleva el evangelio. Ese es el trabajo del evangelista, llevar el evangelio. Alguien que no lleva el evangelio no es un evangelista. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Aquí vemos el número 1. Jesucristo ejerció el ministerio de apóstol. Antes que los apóstoles, Jesús ya era apóstol. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hermanos santos, considerad al apóstol de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Ahora vamos a ver a Jesucristo como profeta. Vamos a Hechos, capítulo 3. Estos versículos, mi hermano, es bueno que uno los marque, porque prueban algo que mucha gente no quiere creer. Hechos, capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. ¿Escucharon eso bien? Hechos capítulo 3, Pedro está predicando y él está hablando de Jesucristo. Y él viene y dice que Jesucristo iba a ser enviado en el versículo 20. Bueno, todo está hablando de Jesucristo. Y en el 22, dice, porque Moisés dijo a los padres que Dios nos levantará un profeta de entre nuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Eso está hablando de Jesús. Dios iba a levantar un profeta. El último profeta de los profetas, el mayor. ¿Quién es ese? Que todo el mundo tiene que escuchar. A él oiréis. ¿Quién es ese? Que Dios le dijo a Moisés, yo te voy a levantar a un hermano tuyo como profeta que todo el mundo lo va a escuchar. Y el que no lo escuche será desarraigado del pueblo. Aleluya. El que no escucha a Jesús, olvídate, lo van a matar. Eso lo dice el 23. Será que cualquiera alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hechos 3:23. Ahí está el ministerio de Jesucristo como profeta. Vamos a buscar a Jesucristo como evangelista. Lucas 4. Lucas 4:43. Mira lo que dice Lucas 4:43. Jesús hablando dice, también a otras ciudades es necesario que yo anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. ¿Lo escuchaste bien? Es necesario que yo anuncie el evangelio, porque para esto fui enviado. A él el Padre lo envió a predicar el evangelio, las buenas nuevas a los pobres. Ustedes se acuerdan allá cuando en Lucas capítulo 4 en la sinagoga tomó el rollo y leyó en Isaías 61 donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son las buenas nuevas? El evangelio. Él mismo se declara, para esto vine. Ese es el ministerio de evangelista, el cual Jesucristo bien lo cumplió. Ahora, Jesús como pastor, bien fácil, todo el mundo lo sabe. Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Jesús se declaró como que era un pastor. Y yo mi vida doy por las ovejas. Él era un buen pastor. Él es el pastor de los pastores. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo es que Jehová se hizo nuestro pastor? Él se manifestó en carne. Es Jesús. Y vino a rescatar sus ovejitas que se le habían perdido. Ese es el buen pastor.
y después da su vida por las ovejas. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Jesús! Alábalo. Ahí está Jesús como pastor. Y por último, Jesús como maestro. Vamos a leerlo. Juan 13. Juan 13. Jesús es lo más lindo que hay, mi hermano. Jesús es todo. Todo lo que es Dios se manifestó en Jesús. Todos los ministerios están en Jesús. Todos los dones están en Jesús. Toda la gracia de Dios está en Jesús. Todo el amor está en Jesús. Toda la revelación está en Jesús. Eso es la palabra. Eso es la sabiduría. Eso es el poder. Eso es todo. Todo Dios lo hizo a través de Jesús. Porque Jesús es la palabra y todas las cosas que fueron hechas a través de la palabra. Y nada de lo que fue hecho sin Él. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Y todo está en Él, y todas las cosas subsisten por el poder de su palabra, todas las cosas están sujetadas por el poder de su palabra, todo es por Él y para Él, para que la gloria sea de Él. Juan 13:13, Jesús como maestro. Jesús dice a los discípulos, vosotros me llamáis maestro, y decís bien, porque lo soy. Vosotros me llamáis maestro, y bien decís, porque eso mismo soy. Ahí vemos los 5 ministerios de Efesios capítulo 4 en Jesús. Vimos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los 5 estaban en Jesús. Ahora, esos eran los ministerios que Él ejercía mientras Él estaba sobre la tierra, en aquel cuerpo de Jesús de Nazaret, el cuerpo de carne y sangre. Él ejercía esos 5 ministerios, ese es su cuerpo. Ahora, ese cuerpo fue deshecho, Él se quitó aquel cuerpo de carne, fue enterrado y ahora tiene un nuevo cuerpo que es glorificado y ese cuerpo es la iglesia. El cuerpo de Jesús es la iglesia, nosotros somos los miembros de su cuerpo. El mismo cuerpo, de la misma manera que Jesús a través de su cuerpo manifestaba los 5 ministerios y los usaba para ministrarles al pueblo, pues Él todavía lo hace. Porque Jesús dijo, en las obras que yo hago, también vosotros las haréis y mayores. ¿Cómo las vamos a hacer? Porque lo mismo que Él hacía cuando estaba en la tierra, Él todavía lo sigue haciendo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso es que en la iglesia tiene que haber poder, tienen que haber dones, tienen que estar los ministerios. Porque Jesús sigue vivo. Y Él sigue trabajando aquí en la tierra. Y Él sigue manifestando estos 5 ministerios a través de su cuerpo. Él mismo da estos ministerios en su cuerpo. Ahora Él es el que decide quién lo va a tener. Hay montones hoy día, sigo diciendo, quiero que esté claro, montones hoy día que son falsos. Porque ellos mismos se han dado los ministerios. Y muchos de ellos lo que hacen es daño. Y muchos de ellos lo que tienen es título. Y Dios no los llamó. Los ministerios solamente los da Jesús. El que tome un ministerio para sí mismo sin que Jesús se lo dé es un ladrón. Y el profeta falso por ahí que esté repartiendo ministerios que Cristo no mandó a repartir, ese tipo está ofendiendo a Jesucristo. Porque el único que tiene la autoridad y la potestad de dar un ministerio es Jesús, porque los ministerios los da el Señor. Eso lo dice Efesios. Mire, mi hermano. Entonces, la iglesia, siendo el cuerpo de Jesucristo todavía aquí en la tierra, pues dentro de ese cuerpo tienen que estar, al igual que los dones, van a estar los ministerios. Y estos ministerios es para edificación del cuerpo. O sea, ¿cómo va a ser la iglesia, que es el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo ese templo va a ser edificado si se quitaron los ministerios? Los ministerios son los que edifican, los que construyen el cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y la van construyendo hasta que se complete, y entonces viene la venida de Cristo y nos vamos. Si los ministerios son los que la construyen y quitan los ministerios, pues la construcción no se va a terminar. Necesitamos los 5 ministerios. Hello. Vamos a Efesios capítulo 4. Mira cómo dice aquí. Y Jesús mismo, Efesios 4:11, y Jesús mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, que son maestros. Y después dice en el 12, la razón que los dio es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tú viste? Este cuerpo, desde la iglesia primitiva se puso el fundamento.
De allá para acá, todos los ministerios que Dios ha llamado, Él los llama para que sigan edificando sobre el fundamento. ¿Qué es lo que están edificando? El cuerpo, el templo del Espíritu Santo, lo siguen edificando hasta que llega hasta el cuello. Cuando llega ya se terminó, ahora baja la cabeza, que es Cristo, esa es la venida de Cristo, ¡pum! Se pone sobre el cuerpo, ahí está el varón perfecto. Se acabó, esa es la venida del Señor. Los ministerios están trabajando hasta que llegue ese día glorioso de la venida. O sea, ellos tienen que estar hasta el día del fin. Mira, te lo voy a leer otra vez. Jesús mismo dio unos ciertamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La razón es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Hasta que todos llegamos hasta la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ese es el tiempo donde todo se completó, donde ya somos un adulto, ya crecimos, ya se completó el templo, ahí viene la venida de Cristo, se acabó, esa es la plenitud, todo completado. Hasta que eso llegue, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el varón completado, que es el cuerpo de Cristo completado con todo y su cabeza. Ese es Efesios 4. Ahí el que pone los ministerios es el Señor. Eso, mira, tu concilio no puede darte ministerio. Tu pastor no te puede dar ministerio. Ninguna denominación puede dar ministerio. El instituto bíblico, por más diploma que te dé, no te puede dar un ministerio. El único autorizado por Dios para dar ministerio se llama Jesús. El que no recibe el llamado de Jesús no tiene ministerio. Ahora, ¿dónde es? Para que tú veas. Para que tú veas que estos ministerios están en el cuerpo. ¿Dónde es que Jesús pone estos ministerios? 1 Corintios 12, 28. Estos ministerios no están en el aire, ni están fuera de la iglesia, ni están afuera del cuerpo. Estos ministerios están en el cuerpo, en la iglesia. Están dentro. Entonces, si uno arranca los ministerios, es como quitarle un canto al cuerpo de Cristo. Mira lo que dice. 1 Corintios 12, 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y a uno puso Dios en la iglesia, en el cuerpo, en el templo de Dios. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros. Y por ahí para abajo sigue. Luego dones de sanidad y luego ayuda a géneros de lengua. Por ahí para abajo. Pero mira el punto clave aquí, que en el cuerpo vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros todos en particular, y a unos puso Dios en el cuerpo de Cristo, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestro. Los puso Dios en la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Eso están dentro, y ahí es que tienen que estar hasta que ese cuerpo se complete. Cuando no hay ministerios funcionando, ministerios llamados por Jesucristo y ungidos por el Espíritu Santo, cuando esos ministerios no están funcionando, la iglesia no crece. El templo de Dios cesa de crecer. Es como cuando la ciudad de Jerusalén allá en el Viejo Testamento la trataban de edificar y de momento ya no habían hombres que trabajaran. Pues cesó la construcción. Ya las paredes no se están construyendo. Así sucede cuando no hay ministerios verdaderos, para que tú veas la importancia de los ministerios. Lo mismo con los dones. Los dones se le dan a la iglesia para que ella misma, los miembros unos a los otros se vayan edificando. Es parte de la construcción. Los dones espirituales tienen que estar fluyendo, al igual que los ministerios tienen que estar fluyendo, pero en el Espíritu, llamados por Dios, ungidos por el Espíritu Santo, para que verdaderamente edifiquen conforme a la palabra. Y ahí es donde tú sabes que un ministerio verdaderamente es de Dios. Porque hay ministerios que se enfatizan en milagros o qué sé yo qué, esto o aquello. Se enfatizan en diferentes palabrerías y cosas, pero tú ves como que no enfatizan la verdad. Todo ministerio llamado por la palabra que es Cristo Jesús se va a enfatizar en la palabra que es Cristo Jesús.
Eso es algo bien importantísimo. Siempre, Pablo, tú lo ves cada vez que está escribiendo, está tratando de corregir lo deficiente, poner todo en orden de acuerdo a la palabra, para que la gente no se salga de ahí, porque la palabra es el mismo Cristo y lo que estamos tratando de edificar es a Cristo, el cuerpo de Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a edificar? Fuera de Él. Él es la palabra, y si nos salimos de la palabra estamos fuera de Él. No podemos edificar ese cuerpo. Esto es algo bien, mi hermano, que Dios lo tiene bien ordenado, bien trazado. Mi hermano, ahora, todos estos ministerios, uno de los problemas que ha habido es que la gente piensa que los ministerios como más mayores y la gente que tiene ministerios son más grandes que los hermanitos que no tienen ministerio. Eso es embuste. En el cuerpo de Jesucristo todos tenemos igualdad. Es como el cuerpo, los dones, todo, cada cual se necesita. Los miembros del cuerpo, cada uno se necesita al otro. Los ministerios son dones que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo. Por eso es que allá en Efesios capítulo 4 dice, y el Señor mismo dio apóstoles, dio profetas, Él los dio, es un don, son dones, cada ministerio es un don a favor de la edificación del cuerpo. Y entonces estos ministerios, cada cual tiene igualdad, es para que trabajen juntos y unánimes. Nosotros en la carnalidad queremos ser uno más grande que otro. Entonces, si hay un pastor que es carnal, él no va a querer que hayan otros ministerios poderosos manifestándose en la iglesia, porque eso le roba el show a él. Eso le roba el trono que él tiene. Porque hoy en día se han manifestado unos pastores que son papas, son como los papas de Roma. Ellos quieren tener toda la autoridad en la iglesia. Y ellos quieren ser los que dicen qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace. Ellos son los que, mi hermano, ellos siempre están correctos. Nadie los puede corregir. No se puede levantar un profeta a corregir el pastor, porque él es el Papa. Eso es antibíblico y Jesucristo aborrece esas obras y esa doctrina, porque eso la Biblia lo llama la doctrina y las obras de los nicolaitas. Y vamos a hablar de eso ya mismito. Se nos está acabando el tiempo. Mira lo que dice Primera de Corintios. Wow, yo creo que la internet me está fallando. Primera de Corintios, perdón. Ok, sí, 1 Corintios 3, versículos 7 y 8. 1 Corintios 3, versículos 7 y 8. Mira lo que dice Pablo, empezando en el 6, 1 Corintios 3, 6, hablándole a los corintios. Yo Pablo planté, Apolos, que es otro ministerio, él regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, que fui yo Pablo, es algo, ni yo soy algo, ni el que riega es algo, que fue Apolo, el que regó es algo, sino que es Dios que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Usted ve que Pablo está diciendo, yo y Apolo somos dos ministerios diferentes. Yo hice una clase de labor, él hizo otra. Pero nosotros somos iguales. Yo no soy más que él, ni él es más que yo. Nosotros no somos nadie. El grande aquí es Dios. Mira qué lindo lo pone Pablo. Él está diciendo que el hecho de que yo sea un apóstol, eso a mí no me hace más grande que nadie. Si Apolo era un maestro, fuese lo que él fuese, eso no lo hace más grande que otra persona. Todos los ministerios trabajaban juntos. Lo único que cada uno tenía su propia función. El mecánico arregla cajos y el agricultor brega con los plátanos. Pero eso no hace a uno más importante que el otro. Los dos trabajan juntos porque el mecánico de automóvil tiene que comer y va a tener que comprar unos plátanos. Y el que vende los plátanos va a necesitar que alguien le arregle la troca para él poder llevar los plátanos al mercado. Así que los dos se necesitan. Es lo mismo con los ministerios. Los ministerios son solamente trabajadores. Cada cual tiene su trabajo que hacer dentro de la construcción del cuerpo de Jesucristo. Entonces, en la iglesia hoy día, los ministerios se han cogido como que son títulos y posiciones de ser grande. Y aún entre los mismos ministerios se batallan uno al otro por posición. Y uno de los ministerios que más posición ha querido tomar es el de pastor. Porque la gente piensa que ser pastor es el ser el grande, el líder.
Eso no es así. En la iglesia primitiva los pastores habían muchos y ellos lo único que hacían era velar por las ovejas. Pero si venía un profeta y le daba instrucciones al pastor, pues el pastor recibía esa instrucción del profeta como que fue Dios que le habló. El Espíritu Santo me habló, pues yo lo hago. Y si venía un maestro a enseñar doctrina, si el pastor no sabía algo, no entendía algo, pues él permitía que el Espíritu Santo enseñara a la grey a través del maestro. ¿Verdad? Cada uno tiene su función. Cuando todo esto trabaja junto y hay igualdad en el cuerpo, que es la iglesia, entonces todo funciona bien, Dios se manifiesta, estamos unánimes, hay paz, hay bendición y vida eterna, mi hermano. Ahora, cuando no usamos esta forma bíblica de los ministerios ser iguales, ¿qué es lo que se va a manifestar? Lo que hablé ahorita, la doctrina y las obras de los nicolaitas. Eso es que un hombre es más grande que otro y él se pone superior a los otros y él señorea. Eso está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se hablan de las obras de los nicolaitas y de la doctrina de los nicolaitas. Jesús dijo, las cuales cosas yo aborrezco. Él las aborrece, porque cuando un hombre se pone como superior y más grande y más importante que los otros, simplemente por tener un ministerio, ellos están tomando el lugar de Cristo. Ellos están usurpando la autoridad de Cristo, están tomando el lugar de Dios, como el anticristo se sienta en la silla de Dios como si fuera Dios y se hace pasar por Dios. Están usurpando una autoridad. El que tiene la autoridad de ser cabeza del cuerpo, el líder, es Cristo, no son los ministerios. Los ministerios están en el cuerpo. Los ministerios se someten unos a los otros por la palabra, que es la cabeza. La iglesia de Roma, mi hermano, allá tienen una jerarquía de hombre terrible y el que está arriba es el Papa y eso para ellos es como un Dios. Dios odia ese tipo de jerarquía humana que les roba la autoridad y la posición a Jesucristo. Dios odia eso. En muchas de las iglesias que nosotros vamos tienen lo mismo, lo que pasa es que se ve diferente y tienen diferentes nombres, pero es el mismo pejo con otro collar. Los pastores que parecen papas fritas van a quedar si no se someten a la palabra, que hay que humillarse, necesitamos todos los ministerios. Ahora, que no me malentiendan los liberales y los apóstatas, que todos quieren ser apóstoles y todos quieren ser profetas y se echan guilles todo de tener ministerio apostólico, profético, internacional, evangelístico, maestro y doctorado, y se ponen unos clases de títulos que nadie los puede ni mencionar. Mi hermano, el que se ponga esos títulos está ofendiendo a Dios, está usurpando autoridad, está tomando títulos que Dios no le ha dado. Mi hermano, es un pecado terrible. Yo en eso no quiero entrar. Yo mejor me quedo, hermanito. Dime, Pedrito, te bendiga, amén. Ahí estamos bien. Somos hermanos, nos ayudamos unos a los otros. Es verdad que los ministerios, cuando usted lo ve que son de Dios, ellos son dignos de honor, de doble honor. Los honramos, los ayudamos, los bendecimos, les damos ofrenda por si acaso ellos tienen gastos que no pueden cubrir. A veces hacen sacrificios tremendos para poder ministrarnos a nosotros, pero siempre entendiendo que son hermanos. Eso es lo que Cristo quiere dentro de la iglesia, para que todos nosotros lleguemos todos juntos y unánimes a la estatura de un varón perfecto, no haya desavenencia en el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo son importantes. El pie, la mano, los hombros, la espalda, las piernas, todos los miembros se necesitan. La rodilla es importantísima. Imagínate la pierna diciéndole a la rodilla, yo no te necesito porque tú eres más chiquita que yo. ¿Cómo esa pierna va a caminar? No va a poder. Eso es lo que ha sucedido hoy día con los ministerios. Perdónenme, mi hermano, parece que tengo la garganta seca. Voy a coger eso como una señal de que hemos terminado en esta noche. Yo espero que te hayas bendecido con este estudio. Espero que hayas apuntado algunos versículos por ahí, especialmente Hechos 13:1, donde prueba que habían profetas en la iglesia de Antioquía, y Hechos capítulo 14, versículo 14, donde dice que Bernabé era un apóstol. Eso prueba que habían apóstoles en la iglesia primitiva, además de los 12 apóstoles, que son los principales que el Señor escogió. Pero además de eso, habían otros que eran enviados por el Señor.
escogidos por el Espíritu Santo, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, para la cual los he llamado. Eso está en Hechos 13. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. En esta noche Palabra Profética ha traído este estudio bajo el tema Los 5 Ministerios de Cristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Acabas de escuchar Palabra Profética Estudios. Si nos quieres escribir, lo puedes hacer al correo electrónico info@palabraprofetica.com. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria.